El presidente Luis Abinader ganó de manera muy holgada el Poder Ejecutivo, nuevamente, 57%. Y al mismo tiempo obtuvo una mayoría cómoda, holgada en el Congreso Nacional. Es decir, que tiene todas las posibilidades de poder ejecutar el conjunto de reformas estructurales que se necesitan en la República Dominicana para seguir el proceso de modernización. Un proceso de modernización que se debe fundamentar en una aceleración del ritmo de crecimiento de la economía. Hay que recordar que en los primeros años de los 90, el presidente Joaquín Balaguer ejecutó un conjunto de reformas, entre ellas reforma tributaria, reforma arancelaria, reforma del mercado laboral, que ayudó a crear las condiciones para que se favoreciera la inversión pública, la inversión privada y al mismo tiempo se generase un proceso de crecimiento que se ha traducido en tener ya más de 20 años con una tasa de crecimiento del 5%, un crecimiento promedio del 5%, es un crecimiento que cuando comparamos con el resto de América Latina se encuentra en las mayores tasas. De hecho, el Fondo Monetario Internacional recientemente presentó los resultados de cómo han ido convergiendo los países de la región a una economía más grande, como es el caso de Estados Unidos, en términos de su ingreso promedio. Y ha determinado el Fondo Monetario Internacional que la República Dominicana es la economía que más rápido se ha ido acercando a ese ingreso promedio. Y esto tiene su base, su fundamento, en lo que fue ese conjunto de reformas estructurales del presidente Joaquín Balaguer. Ahora, el presidente Luis Abinader, con esta contundente victoria electoral, tiene las oportunidades, tiene la capacidad de poder ejecutar esas reformas. Ahora, ¿cuáles son esas reformas que puede ejecutar y que tiene que ejecutar el presidente Luis Abinader? Hay reformas que, y esto no solamente lo estamos diciendo nosotros, no solamente lo estamos exponiendo acá en Tecnopol, sino que si usted ve lo que piensan las calificadoras de riesgo, lo que piensa la banca privada, lo que piensa el Fondo Monetario Internacional, lo que piensa el Banco Mundial, es exactamente lo mismo. Se puede tener ahora la oportunidad de ejecutar reformas estructurales que ayuden a mejorar la capacidad de crecimiento sostenido de la economía dominicana, pero con mayor equidad en la distribución de los ingresos, de tal manera que se pueda reducir la incidencia de pobreza no solamente mediante el aumento de los ingresos promedios de la población, que es lo que más ha explicado la reducción de la pobreza en los últimos 20 años, sino que también se pueda obtener una reducción de la pobreza mediante un aumento de la equidad en la distribución de los ingresos. Entonces, dado ese contexto, ¿qué está esperando, por ejemplo, después de esta victoria del presidente Luis Abinader? ¿Qué está esperando Bank of America, Standard Poor's, Fitch, el Fondo Monetario Internacional? Para que tengan una idea, yo les voy a ir presentando algunos de lo que serían, digamos, sus ideas, sus propuestas, su análisis por parte de esas entidades. Miren acá, tengo este informe del Bank of America Global Research, que es una entidad bancaria enorme de los Estados Unidos y por lo tanto del mundo, que hace un análisis muy interesante sobre lo que es el resultado electoral. Específicamente señala que con esa reelección del presidente, pues en primer lugar el mercado reaccionó positivamente, ligeramente hacia el alza, pero positivamente. Con relación a las perspectivas de la economía, lo ven como algo positivo y señalan inmediatamente que el presidente Abinader planea ejecutar una reforma fiscal, eso incluye la parte tributaria y la parte de gasto público, que pudiera mejorar la calificación crediticia. Fíjense cómo el Banco of America inmediatamente, esto es en los principales puntos a llevarse, los puntos resumen de lo que es su análisis, dice inmediatamente la reforma tributaria pudiera ayudar a mejorar la calificación crediticia. ¿Qué significa mejorar la calificación crediticia? Eso significa que el país puede ir a los mercados de capitales a adquirir deuda a menor tasa de interés, porque la prima de riesgo se reduce. Pero no solamente eso, sino que también cuando viene capital de inversión directa, por ejemplo, una empresa quiere adquirir otra empresa en la República Dominicana o quiere simplemente establecer una empresa nueva en la República Dominicana, el nivel de capital o retorno al capital que se le estaría exigiendo a esa inversión es menor. ¿Por qué?
porque el nivel de riesgo de la economía dominicana se reduce. Y esto es algo que aquí Bank of America señala, que la reforma fiscal pudiera generar una mejoría de lo que es la calificación crediticia. Eso implica menor prima de riesgo, menor tasa de rendimiento exigida a los bonos, así como también menor tasa de retorno exigida a el capital propio de los negocios. Y eso es algo positivo porque permite aumentar el nivel de inversión, permite generar un mejor nivel de crecimiento de la economía, permite producir una expansión de la actividad económica de manera sostenida. Entonces, eso es algo que el Bank of America estaría visualizando. Entonces, entra en su informe, entra pues, a analizar lo que significa los resultados en términos de la estabilidad macroeconómica, en términos de la importancia que tiene, por ejemplo, de que haya ganado el presidente Luis Abinader para mantener una política fiscal que ayude a ir reduciendo el déficit público, el nivel de endeudamiento y por lo tanto mejorar la capacidad de cumplimiento de sus obligaciones con los mercados internacionales y locales y los tenedores de la deuda emitida por el gobierno. Es decir, que con esta, digamos, victoria, lo que se estaría es percibiendo que se va a mantener la estabilidad macroeconómica. No hay por qué pensar que habría un cambio de la política económica, no habría que pensar que habría un cambio de la política fiscal, pero tampoco de la política monetaria. Política monetaria confiable, creíble, como la que se ha ejecutado por décadas desde el Banco Central de la República Dominicana, donde se tiene un equipo técnico extraordinariamente experimentado que ayuda a mantener la estabilidad de precio, ayuda a mantener la estabilidad cambiaria y la previsibilidad hacia dónde se mueve, aunque en los últimos años se ha visto un aumento de su volatilidad. Eso no significa que no se pueda recuperar lo que es la trayectoria de largo plazo de la tasa de cambio del peso con relación al dólar y se le da mayor tranquilidad, mayor confianza a los inversionistas. Entonces, así lo está visualizando este organismo que dice, mira, la estabilidad política nos ayuda a mantener un fortalecimiento de la economía, ayuda a mantener una estabilidad macroeconómica más fácilmente, pero claro, hay elementos que hay que poner sobre la mesa, como es la reforma tributaria, la reforma por el lado del gasto público también, y ahí habla de la responsabilidad, la ley de responsabilidad fiscal, que implica poner un límite a el gasto público, específicamente al gasto después que se saca el pago de los intereses, que sería el gasto primario, y ese gasto con una tasa de crecimiento máxima en términos reales del 3%, pues ayudaría a mantener el control. Claro, eso hay que ponerlo sobre la mesa. Nosotros ya hemos analizado lo que sería la capacidad que puede tener el Estado, el gobierno, de poder ejecutar ese tipo de meta en términos de crecimiento del gasto primario en términos reales, que obviamente hay que tomar en consideración que hay gastos que van a seguir subiendo con el Producto Interno Bruto, como es el caso, en términos nominales, como es el caso del gasto en educación, que es la mayor partida de gasto de la economía dominicana, gasto público de la economía dominicana. Entonces, esos son puntos que hay que tomarlo muy en cuenta. El otro punto que también hay que señalar, además de esa reforma tributaria y de lo que es el gasto público, ahí está la reforma fiscal, el techo al crecimiento de los gastos primarios, ahí está el 3% que le señalaba, aquí está la reforma tributaria y señala que la reforma propuesta, el borrador propuesto del año 2021 pudiera ser el punto de inicio, pero aquí es que quiero llegar. Fíjense acá, entonces me hablan de la reforma del sector eléctrico. Recuerden que este es el documento del Bank of America, que es un documento importante porque estamos hablando de uno de los principales bancos de los Estados Unidos que visualiza a República Dominicana, la analiza y que los tenedores de bonos, tenedores de títulos emitidos por el gobierno dominicano, obviamente le da mucho seguimiento a este tipo de informes. Entonces ya hemos visto que analiza la parte de la necesaria reforma fiscal por el lado del gasto, por el lado de los ingresos, pero además toca el tema eléctrico y ahí señala, miren,
hay que continuar con la reforma del sector eléctrico, es decir, hay que seguir más allá del pacto. Recuerden que el pacto fue el punto inicial, se comenzaron a ejecutar aumentos de la tarifa de electricidad, pero antes de pensar en seguir aumentando la tarifa de electricidad, hay que poner mucho énfasis, pero mucho énfasis en el tema de la no facturación de electricidad. Aquí hay un problema de robo de electricidad, aquí hay un problema de que hay una cantidad enorme de personas que están pagando menos electricidad de la que están consumiendo y en consecuencia, si sube la tarifa, ellos no van a pagar más. Quienes van a pagar más son los que están pagando actualmente la electricidad. A lo que se le está facturando actualmente la electricidad, son los que tendrían que pagar más, entonces eso sería sumamente injusto. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo. Nosotros ya en mi blog escribimos algunas medidas de qué hacer para mejorar la capacidad de facturación y cobro de la electricidad, que es utilizar medidores inteligentes. Señalamos incluso una propuesta en términos de recursos que se pudieran necesitar para ejecutar la colocación de hasta 3 millones de medidores, y esto pudiera hacerse con un presupuesto de menos de $1.000 millones. Usted me dice, $1.000 millones. Yo le digo sí. ¿Saben por qué? Porque yo no me lo encuentro mucho si tomo en cuenta de que cada año se tira a la basura o a un agujero negro $1.500 millones subsidio al sector eléctrico. El subsidio a las empresas distribuidoras de electricidad cada año representa alrededor de 1.3% del Producto Interno Bruto. O sea, fíjense lo que estamos hablando. El déficit del sector público por lo general está en 3.1, a veces menos del 3%, se mantiene ahí en ese rango. Pero casi la mitad, por muchos años, ha sido el sector eléctrico que lo ha explicado. Casi la mitad del déficit del gobierno central o sector público no financiero ha sido explicado por el agujero del sector eléctrico. Entonces, así Bank of America le dice, no, mira, esto hay que enfrentarlo. Esto hay que enfrentarlo porque sencillamente no se puede continuar teniendo un nivel de despilfarro de recursos de esa magnitud. Entonces, el Bank of America le dice, óyeme, está la reforma, fíjense ahí, reforma del sector eléctrico, no hay de otra, eso lo está esperando Bank of America. Pero hay también otras entidades que están esperando también esto. Entonces, ¿qué significa esto? Que el presidente Luis Abinader tiene la pista para arrancar reformas bien despejadas. Tiene una gran pista donde tiene una nave que puede arrancar de reformas estructurales que pueden ayudar a mejorar la posición fiscal del gobierno, puede ayudar a mejorar la posición fiscal del gobierno. Y esto no solamente es el Bank of America, este es solamente uno, le enseñé. Pero si nos vamos, por ejemplo, a miren lo que opina Standard & Poor's, que es la calificadora de riesgo de República Dominicana. Aquí tenemos qué implica la reelección presidencial en la República Dominicana para nuestra calificación soberana. Mírenlo ahí, S&P Global Ratings. O sea, esta es la que nos tiene BB, que es una calificación crediticia que todavía está 2 escalones por debajo de la calificación crediticia que quiere el gobierno, que es el grado de inversión. Grado de inversión significa menor prima de riesgo, significa menor tasa de interés de los bonos soberanos, significa menor costo de endeudamiento del sector público, del sector privado, del país en general, significa una menor tasa requerida de retorno del capital, en consecuencia mayor inversión, mayor producción, mayor empleo, en fin, mejores condiciones para el desarrollo económico y social de nuestra nación. Y dice aquí, pues lo que implica esto, bueno, si hay reformas porque está en mejores condiciones el país de llevar a cabo reformas estructurales, porque el presidente Luis Abinader tiene una tremenda mayoría en el Congreso Nacional, y esto con el mensaje que le dio la población y este poder que le dio la población, obviamente que pues le va a facilitar la aprobación de esas reformas. Claro, conociendo al presidente Luis Abinader, sabemos que él lo va a tratar de consensuar con la oposición. Y lo recuerdo muy bien que eso también lo intentó hacer el presidente Balaguer en 1990. Recuerdo el presidente Joaquín Balaguer enviando personas, técnicos que estaban apoyando
a las Naciones Unidas para el Desarrollo, técnicos de la Universidad de Harvard, técnicos dominicanos también que colaboraron en ese proyecto de echar hacia adelante el proceso de modernización del sistema tributario dominicano, ir a hablar con los principales miembros de la oposición, como por ejemplo el doctor José Francisco Peña Gómez, pero también se le presentó a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, donde en ese entonces estaba Norre Botello, estaba Danilo Medina, pues representando al Partido de la Liberación Dominicana, que eran personas clave dentro del Congreso Nacional. Es decir, que el presidente Joaquín Balaguer, que tenía tremenda capacidad para ejecutar, incluso mediante decreto, las reformas, como comenzó en septiembre 12, ejecutando la reforma arancelaria mediante un tremendo decreto en 1990, pero ya la reforma tributaria propiamente quería ejecutarla a través del Congreso Nacional y al final logró tener los votos necesarios para pasar su reforma tributaria. En este caso, a mí no me sorprendería ver al presidente Luis Abinader acercarse a los dos candidatos que quedaron en segundo y tercer lugar en la carrera presidencial para que entiendan la necesidad de ejecutar esta reforma, presentándole también por el lado de los gastos todos los que van a ser los controles que se van a establecer para reducir gastos y para sacarle el máximo provecho a cada peso que usted pague en forma de impuestos. Es decir, que esto pudiera ayudar, como muy bien dice aquí Standard & Poor's, esto pudiera ayudar a mejorar la calificación crediticia. Ellos dicen, miren, si se aplica una reforma tributaria en la República Dominicana, si se aplica la reforma del gasto público en la República Dominicana, pudiéramos nosotros mejorarle un escalón a esa calificación. Es decir, pasar un escalón adicional. No va a llegar a grado de inversión, pero pudiera en el futuro llegar a grado de inversión. En la medida que vaya mejorando la posición fiscal del gobierno, en la medida que vaya reduciéndose el nivel de deuda pública, en la medida que al mejorar el saldo, mejore la capacidad de pago de la deuda y en consecuencia, de esa manera, se logre tener una mayor confianza y credibilidad en la capacidad de pago oportuno de la deuda, que es algo que desde que entramos al mercado de capitales nunca hemos tenido problemas. Y eso hay que señalárselo a estos organismos y calificadoras de riesgo. Nunca hemos tenido, de que entramos en septiembre del año 2001 al mercado de capitales, no hemos tenido problemas, se ha estado pagando oportunamente, incluso en situaciones de crisis, el gobierno ha logrado hacer los movimientos necesarios para siempre cumplir con lo que son las obligaciones con los diferentes tenedores de bonos, tanto locales como internacionales. Pero en fin, lo que se ve es que tanto Standard & Poor's como el Bank of America, como Fitch Ratings, aquí también lo ve como algo positivo el resultado electoral y ve que esto asegura la continuidad de la política y específicamente de las reformas que van a traducirse en una mejora de la capacidad de crecimiento de la economía y también del desarrollo económico y social de la nación. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Lo más Tecnopol.